Listo, súper bien. Bueno, entonces, hemos escuchado mucho del riesgo cardiovascular por aquí, por allá, en la EPS, que los pacientes que del riesgo cardiovascular, que entonces cuídese del riesgo cardiovascular, en fin. ¿Qué es realmente el riesgo cardiovascular? Eso es calculable. El riesgo cardiovascular es el riesgo que tiene usted de que en 10 años le dé un infarto de miocardio, como ya se lo expliqué, o un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a usted, pues, ay, ¿y yo cómo hago para saber? Los médicos tenemos una fórmula, eso se calcula, y pues entonces yo le pregunto varias cosas. Yo tomo su circunferencia abdominal, o sea, si usted está gordito o no. Tomo pues el perfil lipídico, incluyo también la glicemia, las cifras de presión arterial, un montón de datos que a mí me van a decir usted en dónde está. Si tiene un riesgo bajo, si tiene un riesgo medio, si tiene un riesgo alto o si tiene un riesgo muy alto, ¿cierto? Eso es importante entenderlo porque si yo sé que el riesgo que tengo en 10 años lo puedo disminuir, pues entonces yo creo que voy a hacer lo posible por bajarlo, pues porque nadie se quiere morir de un infarto y nadie se quiere morir pues nadie espera que le dé eso, en realidad. Entonces vamos a ver algo acá. ¿Qué es lo más importante? Es prevenir. Yo no tengo que esperar a tener una diabetes, una hipertensión, a que se me alteren todos los lípidos en la sangre o que esté con una obesidad para decir, ay, ahora sí como que me va a tocar pues ponerme juicioso. Esa no es la idea, porque es que ya cuando un examen está alterado, llevamos muchísimo tiempo de trastorno. Es decir, todas las enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas son pues las que entre comillas no tienen cura, es decir, la hipertensión, que a usted lo declaran hipertenso y entonces ya se supone que sigue tomando medicamento por toda la vida, la diabetes, la obesidad, todo ese tipo de cosas surgen de una inflamación, una simple inflamación. ¿De qué? De las células en general. Es como, o sea, no es la inflamación de cuando uno se tuerce un tobillo, no, es una inflamación general. El sistema, pues nuestro organismo, cuando hay algo anormal, cuando hay sustancias anormales, cuando no hago ejercicio, cuando el aporte de vitaminas no es normal, cuando todas las funciones las estoy haciendo como a medias y no al 100% porque no tengo un aporte de vitaminas o de nutrientes que necesito para hacer todas las funciones, pues empieza a despertar un montón de mecanismos que van a generar una inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta inflamación nos va a dar origen seguido, pues después de años, a un síndrome metabólico. ¿Qué es un síndrome metabólico? Es el descontrol de todo. Es decir, el metabolismo es cómo funciona el organismo. Entonces, tenemos la idea de que metabolismo es como metabolismo lento o metabolismo rápido. Es decir, si yo adelgazo o si no adelgazo, o si yo como mucho y me engordo, ¿sí? Pero el metabolismo no tiene mucho que ver con eso. Pues sí, pero no. El metabolismo en realidad es cómo funciona el cuerpo. Todas las reacciones bioquímicas desde lo más pequeño que se va a, pues que cada una va a hacer una función y van escalando en sistemas para cumplir funciones y pues para que todo trabaje como un, pues algo, un todo integral, como todo en armonía, que es lo que realmente necesitamos. Lo que buscamos en salud o lo que buscamos pues con la prevención es mantener un equilibrio, es tener un balance de todas las funciones para que el cuerpo siga funcionando en su 100%. Entonces, cuando esto no ocurre, pues llegamos al síndrome metabólico y entonces, ¿qué va a ocurrir? El síndrome metabólico es que se puede alterar el azúcar, se puede alterar la presión, se pueden alterar los lípidos, tu proceso con las grasas no es adecuado, entonces puedes tener obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica. Y todo esto, pues entonces nos va a llevar a todos estos factores de riesgo. ¿Para qué? Para ese riesgo cardiovascular. ¿En qué terminamos? Precisamente fallando el corazón o fallando el cerebro, en fin. ¿Cuál es la idea? Que podamos entender
que si, aunque yo no, o sea, si yo me siento bien, si mis exámenes están bien y todo eso, pues es muy importante que yo permanezca con, si a mí el riesgo cardiovascular cuando me lo calcularon, pues medio bajo, que yo permanezca ahí, que permanezca en bajo. Y si lo tengo en alto, pues que lo baje a medio y después a bajo, ¿cierto? Para evitar llegar pues a la patología como tal, a la enfermedad. Ahora, pues si ya tengo la enfermedad, pues voy a tratar de hacer todo lo posible para bajarlo como tal, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, tenemos que enfocarnos digamos, considerar todos esos factores de riesgo o, digamos, pues factores modificables que son los que yo puedo manejar. Es decir, si yo tengo ya un síndrome metabólico o si yo no tengo unos buenos hábitos desde hace 30 años y yo pues como cualquier cosa, no hago ejercicio, salsas, azúcar, en fin, no como verduras, a mí no me gustan, en fin, cualquier cosa de esas, pues digo, ay, pues es que yo como así no me ha pasado nada, pues de pronto sí te está pasando. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a la alteración como tal. Entonces, si yo te digo, bueno, y si tú pudieras disminuir este riesgo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Yo creo que nadie responde que no. Pues, ¿quién no va a querer que ese porcentaje de tener, pues, o ese riesgo en porcentaje que se mide de poder tener en 10 años un infarto o un accidente cerebrovascular baje? Claro, si yo tengo un riesgo de 20, yo quiero que sea 10 o que sea 5. Pues yo no creo que alguien quiera pues así como morirse muy rápido, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo súper importante y es, eh, los hábitos saludables son unas conductas que debemos adoptar, pero primero entender por qué es que debemos adoptarlas, porque entonces no se van a hacer tan malucas. Cuando, o bueno, o las vamos a hacer con conciencia, que es la idea, porque es que hay muchos pacientes que uno le dice, bueno, don fulano, entonces usted come frutas y verduras. Sí, claro, doctora, yo me como una mandarina en la media mañana y un banano en la tarde. Ah, y él está convencido de que eso es suficiente. Pero resulta que la recomendación son 5 a 9 porciones de frutas y verduras al día. Eso es lo que necesitamos para tener todos los aportes de vitaminas, minerales, fitonutrientes necesarios para que todo esto que les ocurrí, perdón, que les expliqué, no ocurra. Pues o se demore más, ¿cierto? O se disminuya el riesgo. ¿Por qué? Porque esos son nutrientes esenciales. Nutrientes esenciales es que mi cuerpo no los produce, es decir, así yo quiera, yo no puedo hacer vitamina A. Así mi cuerpo, pues mi organismo quiera, pues yo no, es que voy a hacer vitamina B. No, eso no funciona así. Yo tengo que comérmelas en la alimentación. Esos son nutrientes esenciales que yo no los puedo hacer, ¿cierto? Entonces, las porciones son de 5 a 9 porciones de frutas y verduras al día. La porción de una fruta es del tamaño del puño de su mano. Y la porción de ensalada es lo que le quepa en las dos manos o medio plato. De que de lo que quiera. O sea, si a usted no le gusta la papaya, coma hace otra cosa, pero coma frutas y verduras, ¿cierto? Ahora bien, hay muchas personas que no tienen tiempo, que están muy agitadas en su vida o que realmente pues dicen, ay, no es que qué pereza, yo a duras penas como 3. Entonces acuérdense que yo les dije que les iba a explicar cómo podemos